Últimamente en el canal se ha venido hablando mucho sobre el calvinismo, sobre ciertas actitudes, sobre ciertos calvinistas. El día de hoy yo no quiero hablar de eso, quiero hablar de los sustantivos en lo que tiene que ver con el calvinismo. Así que te voy a dar cinco razones por las que el calvinismo simplemente es malo. Bendiciones, mi nombre es Ruby Rosado. Si esta es la primera vez que estás en este canal y te interesa lo que ves dentro de este canal, te pedimos que le des abajo. Dice suscribirse, suscríbete. Dale a la campanita para las notificaciones, dale un like a este video y deja tu comentario y vamos a entrar en materia. En los últimos días hemos estado hablando mucho sobre el calvinismo y hemos estado hablando sobre las actitudes y sobre la forma en que se ven a los calvinistas y honestamente ya pasamos la página en cuanto a eso. Quiero simplemente que hablemos esta vez sobre por qué yo considero que el calvinismo simplemente es malo. O sea, no es para mí es malo, es malo. Y vamos a darle rapidito. La primera razón por la que el calvinismo es malo es porque atenta contra la persona de Dios. Y me voy a explicar. Este video no va a ser de 10 minutos. Así que quédate conmigo. Primero, atenta contra la integridad, el amor y la justicia de Dios. Y empezamos. Un Dios de amor nunca decretaría arbitrariamente la perdición de una persona desde antes de nacer. O sea, el calvinismo enseña que Dios desde antes de que se creara todo, antes de la fundación del mundo, Dios escogió a un grupo de gente para que se salvaran, dejando así a los más para que se perdieran en el infierno eternamente. Aunque muchos maestros calvinistas le huyen a la idea de que hay una doble predestinación, la verdad es que Dios de una manera activa está salvando a unos y de una manera pasiva está condenando a otros. Porque la idea del calvinismo es que Dios creó a los seres humanos, Dios predestinó todo meticulosamente desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que pasa porque Dios lo determinó, lo cual hace a Dios el causante de todo. En ese sentido, tiene Dios que ser el causante de la caída de Satanás, tiene Dios que ser el causante de la caída del hombre y por consiguiente Dios es el final responsable de que los hombres nazcan en una naturaleza caída. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, que, by the way, si una persona sin ningún tipo, si toma una persona una Biblia y empieza a leerla con un corazón sin ningún tipo de agendas, o sea, que sea una persona que nunca ha escuchado un comentario arminiano, nunca ha escuchado un comentario calvinista, esa persona leerá la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y va a llegar a dos conclusiones. Una, que Dios verdaderamente es soberano. ¿Por qué? Porque cuando vemos el libro completo, al final del día, todo lo que Dios dice que se iba a cumplir, se va a cumplir. Dios es soberano entonces, pero va a haber otra cosa que esa persona va a entender. Y es que hay una responsabilidad en el ser humano. En el calvinismo se le quita la responsabilidad al ser humano poniendo a Dios como el autor de todo. Dios es capaz de crear la maldad, aún atentando contra su propia santidad. Así que, ¿por qué es malo el calvinismo? Porque atenta contra la figura de Dios, atenta contra su integridad, atenta contra su amor y contra su justicia. Dios nunca, un Dios de amor, que la Biblia dice Dios es amor, nunca predestinaría a una persona a que nazca en una condición en la que él no puede aceptar el evangelio aunque se le presente, simplemente porque no ha sido elegido para salvación. Un Dios íntegro jamás le va a pedir a una persona algo que él no está dispuesto a hacer. Usted ve en el
En el calvinismo, Dios no ama a todas las personas, Dios solamente ama a los que Él eligió. Entonces, si Dios ama solamente a los que Él eligió y te pide a ti que tú ames aún a tus enemigos, están atentando contra la integridad de Dios, porque Dios es un Dios íntegro, tan íntegro es, que Él no se quedó en palabras. Él envió a su único Hijo, la figura de Dios, Dios, el Verbo eterno, se encarnó para mostrarnos su amor y para morir por nuestros pecados. Quiere decir entonces que Dios no es un Dios que está falto de integridad al pedirte una cosa que Él no está dispuesto a hacerla. Así que en el calvinismo Dios no ama a todo el mundo, no es un Dios íntegro cuando me pide a mí que ame aún a mis enemigos. Un Dios justo jamás le pedirá a un ser humano que dé una respuesta que Él no puede dar. De acuerdo al calvinismo, los seres humanos venimos inhabilitados de fábrica. Nosotros todos nacemos en pecado y somos enemigos de Dios. Quiere decir eso que aún ese bebé que usted está viendo, ese bebé, ese feto, aún el feto, nosotros creemos que la vida empieza en la concepción. Quiere decir que Dios envió al infierno ese feto sin que ese feto ni siquiera hubiese nacido. Entonces, no solamente eso, ese Dios va a juzgar a los hombres que nacieron en una condición en la que no podían responder al Evangelio. Nacieron en esa relación, en esa condición, pero no nacieron en esa condición porque ellos hicieron algo, no, porque Dios lo decretó. Usted ve las inconsistencias con el carácter de Dios. Cuando nosotros estudiamos a Cristo, que es la imagen del Dios invisible, eso se parece a Cristo. El último ejemplo para entender a Dios es Cristo. Porque de muchas maneras Dios trató de revelarse. Dios se reveló a través de la naturaleza. Dios se reveló a través de los profetas. Pero en estos últimos días se ha revelado a través del Hijo. Entonces, decir que si Cristo es la imagen del Dios invisible, quiere decir entonces que Cristo es así. Ese es el Cristo que nosotros vemos en las Escrituras. Para resumir este primer punto, la primera razón por la que el calvinismo es malo es porque atenta contra la integridad, el amor y la justicia de Dios. O sea, atenta contra la persona de Dios. Porque un Dios amoroso nunca va arbitrariamente a predestinar la perdición de una persona eternamente. Un Dios íntegro jamás te va a pedir a ti algo, que hagas algo que Él no está dispuesto a hacer. Y un Dios justo jamás le pedirá a un ser humano una respuesta que este ser humano no puede dar. Y recuerda esto, en el calvinismo, la única razón por la que tú aceptas el regalo de Dios es porque el mismo Dios te Dios usa la coerción para que tú entonces lo recibas, porque de acuerdo al calvinismo, Dios te tiene que hacer nacer de nuevo para que después tú puedas creer. Pero no vamos a entrar en esos detalles, simplemente vamos a entrar en... O sea, la imagen que vemos de Dios en Cristo, la imagen de Cristo, cuando vemos a Cristo, en realidad estamos viendo un Dios arbitrario, aunque Dios es arbitrario, porque Dios es la última autoridad. Pero, o sea, ponen la imagen de Dios tan distorsionada en la que el hombre tiene un sentido de justicia mayor que del mismo Dios. Porque nosotros los hombres entendemos que si hay una persona que no puede, que por cualquier razón no hace cosas que no puede evitar, entonces en las cortes aquí los dejan, ya sabes, no es, por ejemplo, una persona mata a alguien, pero esa persona estaba bajo una condición que esta persona no podía evitar, o tenía locura o lo que fuera. Pero entonces la justicia dice, no, pero es que no podemos juzgarlo por este crimen porque él no estaba en la condición de poder tomar una decisión correcta. Sin embargo, los calvinistas nos quieren convencer de que los seres humanos tienen un sentido de justicia mayor que el de Dios. Número 2. Cuando
tú dices que Dios predestinó todo meticulosamente desde el principio, convirtiendo a Dios el creador de la maldad, convirtiendo a Dios el causante de la caída de Satanás, el causante de la caída de los hombres y el causante de toda la miseria que estamos viendo en el mundo. Hacen completamente irrelevante el evangelismo. Lo hacen completamente irrelevante. ¿Entiendes? Si todos los salvados están predestinados a hacerlo, ¿para qué le voy a evangelizar? Ellos van a decir, tú estás haciendo un muñeco de paja. No, ves que estas son las consecuencias lógicas de este tipo de planteamiento. O sea, la conclusión lógica de que hay un montón de gente que ya son predestinados y que no importa lo que pase, se van a salvar. Entonces, ¿para qué evangelizar? Si total los salvados se van a salvar y los perdidos se van a perder, porque Dios decretó desde el principio que se iba a hacer así. ¿Entiendes? Entonces, el ejercicio de evangelismo es un ejercicio inútil. Es un ejercicio inútil. Porque es que ya los que están salvados están salvados. De hecho, los salvados están salvados desde antes de la fundación del mundo, porque ya fueron predestinados a ser salvados. Otra cosa es que nosotros no podemos llevar entonces un mensaje en buena fe al pecador. Porque tú no sabes si Dios ama a esa persona o no. Si Dios no ama a todos, ¿cómo se puede predicar un evangelio en buena conciencia? ¿Cómo tú me dices que tú... mira la... ¿Qué te digo? Mira el argumento que he escuchado en cuanto a esto. No, pero que tú no sabes quiénes son los elegidos. Sí, pero sería más fácil si tuviésemos un Dios de amor de verdad, que quiere que todos los hombres se arrepientan, que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Pero en el calvinismo eso no es así. En el calvinismo Dios quiere que solamente los que Él eligió vengan al arrepentimiento. Ahí contradiciendo la Biblia. Aparte, volvemos a un punto y tocando un punto anterior. Cuando nosotros vamos a evangelizar, especialmente si estamos evangelizando a gente atea, hay unos argumentos que se usan para que nosotros, que son buenos para nosotros argumentar la existencia de Dios. Uno de ellos es el aspecto de la ley moral. O sea, este argumento dice que nosotros, todos los seres humanos, nacemos con un sentido de lo que es moral, de lo que es justo, de lo que es bueno. Por eso es que no hay excusa cuando vemos el libro de Romanos, que dice que Dios se les reveló, y se les reveló a un mundo pecador, a un mundo perdido. Dios se les reveló, pero ese mundo decidió no recibir a Dios, sino que prefirió adorar la criatura antes del Creador. Pero hay esta verdad que está manifiesta aún en la naturaleza. La Biblia dice que todo lo grande de Dios se deja ver a través de las cosas creadas. Y hay un concepto de justicia que nosotros tenemos naturalmente, que cuando tú confrontas a un ateo con el argumento de la ley moral, el argumento es buenísimo, porque dice, ok, ¿por qué los derechos son derechos? ¿Por qué no podemos matar, por ejemplo, a los homosexuales? ¿O por qué no podemos matar a las mujeres? ¿O por qué no? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es que hay una ley mayor, hay un concepto de justicia que viene en el hombre con la naturaleza. Pues eso se va al traste en el calvinismo. Porque en el calvinismo los seres humanos tienen un concepto de justicia mayor que el que tiene Dios. Así que cuando tú vas a hablar a una persona, a predicar el evangelio, tú en realidad no lo puedes hacer en buena fe. Tú tienes que hacerlo como jugando la lotería. Ojalá y que este se pegue. Eso es sin contar que ojalá y que te pegues tú también. ¿Ok? ¿Qué hace? La segunda razón por qué es malo el calvinismo. Porque hace completamente irrelevante e inútil la evangelización. No hay manera que una persona que ha sido elegida por Dios se pierda. Si eso es verdad, si ya Dios eligió lo que iba a elegir y la gente no tiene libre albedrío y no tiene la habilidad de acercarse a Dios, entonces
pues Dios le puede hablar hasta por una hoja. Una hoja se cae del palo, cae al piso. Ay, mira, Dios me habló. Y se convierten y ya está. Aparte de que si Dios, antes de que tú tengas fe, tiene que hacerte nacer de nuevo, porque no los hace nacer de nuevo a todos y ya está. O sea, es toda una inconsistencia. Es toda una inconsistencia. Punto número 3. Hacen completamente irrelevante la oración. ¿Para qué yo voy a orar si ya todo está meticulosamente predestinado por Dios? ¿Para qué yo le voy a pedir a Dios que alguien cambie? ¿Y qué? ¿Y qué si esa persona está predestinada a ser así? A ver, si Dios predestinó todo, pues entonces yo no tengo por qué orar. La única oración que yo podría hacer es ninguna. Porque nada, no podría pedir nada que sea importante para mí. Porque al final del día, pues tendría, sí, hay una oración. Que se haga tu voluntad. Y ya oré, ya me levanto en la mañana, que se haga tu voluntad. Antes de acostarme en la noche, que se haga tu voluntad. Sin embargo, la Biblia habla de que Pablo pedía oraciones y que las oraciones podían cambiar algo. Entonces, ¿para qué estaba Pablo pidiendo oraciones si la oración no podía cambiar nada? Si ya todo estaba predestinado, si todo estaba dicho, todo estaba escrito. Ese determinismo, creo que se llama el concepto que enseña el calvinismo, arruina todo. Hasta ahora tenemos que arruina la imagen de Dios, arruina el evangelismo y arruina la oración. Porque entonces tú estarías constantemente orando en contra de la voluntad de Dios. O sea, tú no podrías cambiar nada. Tú no podrías cambiar nada con la oración. ¿Para qué orar? Simplemente cuando te levantes en la mañana tú dices, es más, no tienes ni que orar. Porque total, la voluntad de Dios se va a hacer de todas maneras. Ya eso está predestinado, todo esto está escrito. Es un fatalismo brutal. Punto número 4. No brinda esperanza. El calvinismo no brinda esperanza. Y ellos te podrán decir, no, brinda la esperanza de la seguridad de la salvación, que yo tengo la seguridad de la salvación. Para yo tener la seguridad de la salvación, yo no tuve que ser calvinista. Yo solamente tuve que leer la Biblia. Yo leí la Biblia, yo me di cuenta del trabajo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, pues mira, consumado es, se acabó aquí ya no hay nada que hacer. En lo que tiene con la salvación ahora, pero ¿qué pasa con las tragedias de la vida? Porque es muy fácil hablar de salvación para nosotros cuando todo nos va bien. Pero si todo está meticulosamente predestinado, y eso desde antes de la fundación del mundo, ¿qué esperanza hay para los que sufren? O para los que han sido víctimas de atrocidades que fueron diseñados por el mismo Dios. O sea, en el calvinismo, Dios te cuide tu familia. Y como yo no soy calvinista, yo puedo orar esperando que Dios haga algo. Y yo pido a Dios, esto que voy a decir ahora es algo terrible. Y yo le oro a Dios que ninguna persona, ninguna familia que esté al alcance de mi voz llegue a pasar por algo como esto. Pero si mañana un familiar tuyo o mío viene un asesino, viola a esa muchacha, la pica en canto y la tira por toda la ciudad, en el calvinismo no hay esperanza, porque así lo determinó Dios. ¿Te ves? Arruina todo, porque es fatalismo lo que predica el calvinismo. ¿Sabes? No hay esperanza para una persona, por lo cual tampoco hay justicia. Porque yo he oído maestros calvinistas decir que aún una persona se puede suicidar. Tú te puedes suicidar, lo cual para mí es el indicio de que la persona, a menos que no sea por un desbarajuste que tenga en la cabeza, pero es el atentado más grande que tú puedes hacer contra la imagen de Dios. Y, por ejemplo, John MacArthur dice que eso no importa. Te puedes suicidar, tú te vas para el cielo. Si tú eras elegido, te vas para el cielo. Entonces,
una persona puede, yo no sé, es que es bien difícil, es bien difícil. Cuando vemos el aspecto bíblico, nada de esto ni siquiera se asemeja a lo que la Biblia dice. Oye, la Biblia nos habla a nosotros de que hay cosas que Dios quería que pasaran, que la gente no quiso, y pasaron como la gente no quiso. Jesús está al frente de Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que apedreas a los profetas y que matas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise yo juntaros como la gallina junta a los polluelos, pero ustedes no quisieron? O sea, Dios quiso hacer algo, pero no pasó lo que Dios quería. Sin embargo, aquí nos quieren convencer de que todas las tragedias que pasan en tu vida están diseñadas por Dios y que tú cállate. ¿Quién te crees tú? ¿Qué derecho tiene el barro a cuestionarle al alfarero? Porque al final del día, Dios es el causante de todo. ¿Tú ves? Y ese es el gran problema del calvinismo. Y número 5, como es esto se van uniendo todos, como es un sistema que atenta contra la imagen de Dios y nos presenta un Dios arbitrario y mecánico, como el evangelismo no es importante, aunque tengo que admitir que la mayoría de los misioneros que salen son calvinistas. Esa es la inconsistencia que yo no entiendo. Aunque la oración la hace completamente irrelevante, porque tú no puedes cambiar nada con la oración. Tu esposo es un alcohólico, acostúmbrate. O que Dios lo cambie, pero ¿para qué orar por él? Y si Dios lo destinó a que fuera alcohólico toda la vida. No brinda esperanza. O sea, las circunstancias de la vida son todas ocasionadas por Dios, porque Él fue el que las ordenó de antemano. Y una doctrina tan mala, pues tiene que crear malos creyentes. Cuando la gente entiende las doctrinas calvinistas, y no estoy generalizando, hemos hablado de esto en otras ocasiones, no estoy generalizando, estoy hablando en general, y es más, y voy a decir lo mejor, en base a mi experiencia y en base a la experiencia de un montón de gente que conozco, ¿ok? Del montón de gente que conozco y mía nada más. A lo mejor no le pasa a nadie más. Cuando la gente entiende las doctrinas calvinistas, entra en un tipo de culto en que por ser parte de este grupo de elegidos, miran a otros como cristianos de segunda, porque ellos no entienden la salvación de la misma manera. A mí me han dicho que la razón por la que yo no acepto el calvinismo es porque yo no he nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo hay que entender el calvinismo como lo enseñó Calvino, o como lo enseñan ellos. Y estas son las cinco razones por las que yo creo que el calvinismo es malo. Es malo. Y yo sé que hay buenos maestros. O sea, aquí yo no estoy hablando específicamente de nadie. Estoy hablando del concepto del calvinismo. De la idea del calvinismo. Usted me va a decir a mí: no, pero tú estás haciendo un muñeco de paja del calvinismo. No es un muñeco de paja. Te voy a decir por qué. Todavía hasta el día de hoy no ha habido un calvinista que me diga por qué los seres humanos nacen en una naturaleza caída. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si el mismo Dios dijo: el padre no va a cargar con los pecados de los hijos ni los hijos de los padres, Dios predestinó que nosotros naciéramos enemigos de Él. O sea, quien nos declaró la guerra en el calvinismo, quien declaró la guerra fue Dios, no fue el hombre. Porque todo fue predestinado. ¿Usted me entiende? O sea, no fue que Dios, por ejemplo, el sentido que tienen los molinistas, que los molinistas dicen: mira, Dios predestinó esto de esta manera porque Él tiene lo que se le llama un conocimiento intermedio, en el que Dios no solamente sabe lo que tú haces, sino que sabe lo que harías si no estuvieses haciendo lo que estás haciendo. Y Dios sabe, en cualquier circunstancia que Dios te ponga, Él sabe lo que tú vas a hacer. Así que Él, de una manera justa, sin violentar tu libertad, Él entonces puede predestinarte para que tú estés aquí, porque Él sabe, de acuerdo a su conocimiento previo, que
en cualquier situación en la que tú estés libremente escogiendo, tú escogerías lo mismo. El arminiano dice, no, es que Dios predestinó las cosas, pero Dios predestinó conforme a su presciencia. Más o menos como el molinismo ahí. Pero el calvinismo no dice eso. El calvinismo dice que Dios lo decretó. Dios decretó que Satanás se rebelara. ¿Cómo se reveló? Pues tiene que haber Dios decretado que naciera la maldad en él. Dios decretó la caída del hombre, porque piensen esto, si el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, o sea que ya el plan de que Cristo viniera a morir estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, cuando se fundó el mundo y vinieron los hombres, ya la caída estaba predestinada. O sea, Dios predestinó, siendo Él el creador de la maldad, la caída de Satanás y la caída del hombre. Lo cual nos pone a nosotros en una disyuntiva terrible, porque nadie pide nacer. Entonces, Dios crea toda una raza caída por el placer de Él ser glorificado por su justicia. Dígame usted si eso refleja algo en la Biblia. Dígame usted si esa es la imagen de Dios que vemos en Cristo. Dígame usted si esa es la imagen de Dios que vemos en Cristo. Nada. Yo creo que el calvinismo es malo. Creo que es un sistema, y cuando uno habla con ciertos, hay personas a las que yo admiro y sigo y me parecen buenísimos maestros hasta que llegamos aquí yo no, o sea, tendrían que presentarme una evidencia, porque ¿sabe qué pasa? Cuando empiezan a debatirse este tipo de temas, lo que hace la gente es que empiezan a poner versos, a pelear uno con otro, como si la Biblia se contradijese. No, es que Dios puede ser soberano, pero Dios también puede darle libertad al hombre. O sea, que, ¿entiendes? Dios puede ser soberano y darle libertad al hombre. Yo no veo la incompatibilidad en esos dos conceptos. Yo no la veo. O sea, de verdad, mano, no la veo. No la veo. O sea, yo voy a limitar a Dios a que no le puede dar libertad a los hombres. O sea, cuando todo está hecho en la mente de Dios, quiere decir que Dios lo ocasionó o que ya lo vio. Pero para los calvinistas, Dios no puede mirar a los corredores del tiempo y ver qué es lo que va a pasar más adelante. No, Él lo tiene que determinar, porque si no se le va de las manos. Es un Dios limitado, porque es un Dios que depende de usar su mollero para que las cosas pasen, porque si Dios le da miedo en el calvinismo darle libertad al hombre, no vaya a ser que los planes no se cumplan. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. El libro comienza con Dios dándole una orden al ser humano y una opción. Y le dice, ahí está el árbol de la ciencia del bien y el mal. No te lo comas para que vivas. Es una invitación a ser obedientes a Dios. Y al final del libro hay también una invitación. Y dice, todo el que quiera venga a la fuente de la vida. Es más, lo voy a buscar. Ahora mismito lo voy a buscar porque es un verso muy bonito y que refleja mucho sobre el mensaje del Evangelio. Vamos a buscarlo por aquí. Creo que es el capítulo 22, si no me equivoco. Está cayendo un aguacero. Acaba de caer un aguacero. Aquí estoy con, mira, cafecito en mano. Capítulo 22, verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ahí está. Esa es la imagen de Dios a través de toda la Biblia. Una persona normal, común y corriente, lee la Biblia y se dará cuenta que Dios está haciendo una invitación, que Dios no está haciendo una imposición. En el principio le dijo a los hombres,
Ahí está el árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal. Sí, el día que comiere morirá. Y al final le está diciendo, al final del libro en Apocalipsis, se está diciendo, y el que tenga sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de vida. Hay una invitación de parte de Dios al hombre. Y es porque Dios le dio libertad que Dios entonces tiene la autoridad moral para entonces traer consecuencias sobre la decisión que tiene el ser humano. Porque si el ser humano no puede hacer lo que Dios le está pidiendo, y Dios de todas maneras le castiga, Dios le está castigando por algo que no puede hacer, que jamás podría hacer. Ellos te van a decir, no, lo que pasa, Jubi, es que tú no entiendes, porque es que tú no eres iluminado. Mira, ellos te van a decir, no, lo que pasa es que no es que Dios predestine a otros a que se pierdan, es que Dios los deja en su pecado. La pregunta es, ¿por qué nacieron en pecado? ¿Por qué nacieron en pecado? Y ahí no tienes escapatoria. No tienes escapatoria. Para tú decirme, no es que Dios predestine a unos que se pierdan, sino que Dios simplemente pues salva a uno y a otros los deja en su pecado. Sí, pero ¿por qué están en pecado? Si no fue porque nacieron en una naturaleza caída, la cual Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo. Nada, ya se está extendiendo el video. Ojalá y que te hayas quedado hasta este punto. Estoy abierto a la discusión. Yo vengo peleando con esta idea del calvinismo. En algún momento estuve tentado a caer especialmente en cuanto a en cuanto a la predestinación. Pero empecé a estudiar la Biblia. Esa es la cuestión, que cuando tú empiezas a estudiar la Biblia sin ningunos lentes puestos, o sea, si tú te quitas los lentes del calvinismo, tú te das cuenta de que, caramba, cuando nosotros vemos la palabra misma predestinación o predestinó, dentro del Nuevo Testamento nunca se hace en un contexto de la eternidad. Dios predestinó a alguien para que se pierda, para que se salve. Sino que Dios nos predestinó a todo el que está en Cristo. Dios nos predestinó a ser adoptados. Todo el que está en Cristo, Dios nos predestinó a que seamos igual, ¿cómo se dice? Hechos de acuerdo a la imagen del Hijo. Nada, vamos a seguir con estos temas porque estos temas son bien interesantes. Yo aquí no pretendo terminar el debate porque es que no lo pretendo hacer. Eso es un debate que lleva 1500 años, ya como que qué sé yo cuántos años lleva. Así que yo no me voy a romper la cabeza. Esta es la postura mía, esta es la razón, las 5 razones por las que yo creo que el calvinismo simplemente es malo. Si tú tienes una idea distinta, déjamela saber, vamos a entrar a la conversación y quién sabe puedas cambiar mi punto de vista. Nada, ahí te la dejo para que la pienses.